En inglés se dice how are you. Aquí en Francia es como ça va, o más en curto, ça va. Y el otro responde siempre, mismo si tiene un pie en la tumba, ça va. Teníamos un humorista que se murió hay poco tiempo. Se llamaba Raymond DeVos y tenía una maestría de la lengua francesa de un nivel muy alto, como todos los que deben de hacer acrobacia con los verbos. Contaba con muchas palabras y meneaba mucho los brazos y las manos y decía, cuando encontrás uno en la calle que vos demanda cómo se va, debes absolutamente responder ça va, porque si respondes no, ça ne va pas, es una vela, problema muy grande, preta y muy negra. Voy a aclarar la situación por vosotros. Allora, ça va? No, ça ne va pas. Ah, ¿de qué no estás bueno? Me caí de las escaleras. ¿Y en cuál escalera te caíste? En las escaleras de mi casa. Ah, ¿y en qué casa? ¿La de París o la de Nice? La de París. No, ¿no estabas en Nice? No, estaba en París. ¿Y de qué estabas en París? Tenía que escapar un hecho. ¿Y qué hecho tenías de urgente en París? Debía de arreglar un problema. Ah, ¿y qué problema tenías? Y Ancina, Raymond de Vos, rodeaba una hora entera. El uno está sufriendo de dolor y el número dos no está ni sintiendo las respuestas. Primero porque esto todo no le interesa. Porque, amigos, cuando encontrás uno en la calle, es mejor de decir que todo está bien, Saba. Si no, no es capaz por 2 horas y el otro no siente lo que dijiste y se lo va a olvidar todo lo que contates en 2 puntos. Y vuestras angustias os quedarán en la tripa. Ah, Eh,